La parroquia Estrella del Mar Santa Gertrudis te invita a su gran retiro de liberación y sanación. Jesús quiere sanarte. ¿Dónde están los labios que gritan al Señor? Sábado 28 de enero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo 29 de enero, de 2 a 5 de la tarde. Para que tú seas una criatura nueva. Estarán con nosotros desde Colombia el exorcista Padre Chucho. Los lazos de la muerte, si te envuelven, recházalos en el nombre de Dios, porque tú vas a vivir para contar bendiciones del cielo. Y en la música, el ministerio Ruá, José y Jessica Cordero. La tierra se llenó de su alabanza. Alabaré. 1920 New Haven, Far Rockaway, New York, 11691. Auditorio de la iglesia. Donación $30 por persona. Para mayor información, llamar a Federico Martínez al 516-983-2533 y Marisela Turcios al 718-724-3452. Lo que ustedes se demoren aquí un poquito de más, Dios se los va a recompensar en alegría para su vida. Gran retiro de sanación y liberación. Jesús quiere sanarte. Transmisión por tu canal católico. Promesa MRC. Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Buenas noches nos de Dios. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos sostenga en su gracia, en su vida y en su amor. El programa de hoy se titula Solo en Cristo hay vida completa. Solo en Cristo hay vida completa. Y comenzamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, en medio de un mundo donde crece constantemente la tendencia a la tristeza, a la amargura, a la depresión, a la falta del sentido de la vida, las Sagradas Escrituras nos dan como la tónica, nos dan la receta de cómo permanecer en alegría en medio de las dificultades más grandes. Los médicos, y eso lo hemos dicho en otro programa, y yo lo he leído en diferentes blogs, en diferentes apartados, de que este año que culmina, el año que culminó, el año 2022, fue una cosa sin precedente. Se rompió récords de suicidio. Los psicólogos, los psiquiatras, los analistas sociales no entienden que hubiera tanto y tanto suicidio después en el año 2022. Claro, oyendo un analista, todo es el COVID-19. Todo es el COVID-19. Bueno, pero yo pasé por el COVID-19 y por mi mente todavía no ha pasado esa cosa. Entonces, la idea de un suicidio. Entonces, hay que buscar causas más profundas a lo que a esta situación que estamos viviendo. Es decir, en países desarrollados, donde se acostumbra, ¿verdad?, a ver muchos suicidios, este año ellos no entendieron.
qué tanta y tanta gente se suicidó? Entonces, cuando uno va a las cartas de San Juan, tenemos nosotros que ver nosotros, San Juan como que nos da pautas a nosotros, nos da pautas como para una vida feliz, Teniendo en cuenta una cosa que repetimos, el mundo da placeres, pero la alegría la da Dios. Y lo que comienza San Juan, en su primera carta, dice: aquí tienen lo que existe desde siempre, desde el principio. Es decir, habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es eterno, ¿verdad? Se encarnó en el tiempo, en el seno de la Santísima Virgen María, pero Jesucristo existe desde siempre. Dice, y es lo que nosotros hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos. Es una cosa interesante para que San Juan como que acentúa esa experiencia tan viva, tan real, tan profunda y tan fuerte, esa experiencia de Dios en él. Esa experiencia de Dios en el apóstol San Juan. Que San Juan, recordemos, era el apóstol más joven del grupo de los discípulos. Pero no solamente que era el discípulo más joven, sino que era del grupito de los 3. Es decir, Jesús tenía 12 discípulos. Entre la multitud que lo seguían, hubo un grupo especial que Jesucristo llamó, y dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, 12 y siguiente, dice que Jesús llamó a ese grupo de 12, dice, para que estuvieran con él y para mandarlo a predicar. Es decir, podemos decir que Jesucristo forma una escuela con los 12 discípulos para, de alguna manera, adiestrarlo como apóstol, como discípulo, como mensajero del Evangelio. Jesucristo dice que llamó a los 12 para que estuvieran con él un tiempo, ¿verdad? Los 3 años de vida pública, y después para mandarlo a predicar, que eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, 19 y siguiente. Cómo Jesucristo, durante los 3 años de vida pública, preparó a los discípulos, los preparó con todos los milagros, a través de la palabra, las enseñanzas. Pero de esos 12, Jesucristo tenía un grupito de 3, que era Santiago, Pedro y Juan. Pedro y Juan. Santiago y Juan eran hermanos. Lo mismo que eran hermanos también Andrés y Pedro. Pero Jesús tenía como una familiaridad y cosas que Jesucristo la hace delante de estos 3 discípulos, de Santiago, Pedro y Juan, y los otros 9 no participaron. Como es el elemento de la transfiguración, y también cuando van a sanar a una niña, ¿verdad?, que está enferma, Jesucristo entra con Santiago, con Pedro y con Juan. Pero dice el Evangelio de San Juan que Juan era el discípulo más amado, era el discípulo que Jesús más amaba. Bueno, eso él lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, uno no puede estar diciendo que no es así. Si lo dice la Biblia, inspiración del Espíritu Santo, por algo lo dice. Entonces, Juan es el que está en la última cena al lado de Jesús. Al lado de Jesús. Y no solamente que está al lado de Jesús, sino que cuando Jesucristo habla de la traición, dice que Juan se le parece como que los discípulos punchan a Juan. Parece como que Juan tenía una confianza más estrecha con Jesús. Y parece que los discípulos le dicen, pregúntale quién es, dile, tal vez él te dice a ti quién es. Y entonces
hay una cosa muy bonita, y recordemos que lo dice el Evangelio de San Juan, que es simbólico, donde cada cosa tiene su simbología. Dice que Juan se recostó en el pecho de Jesús, puso su cabeza en el pecho de Jesús. Eso tiene una profundidad muy grande. Cuando una mamá, y ustedes saben eso, cuando una mamá tiene el niño que lo carga en su pecho, el niño no solamente absorbe la leche del pecho de su madre, sino que absorbe los sentimientos de su corazón. Es decir, en la pedagogía de Dios que todo lo hizo bien. Miremos eso, cuando que Dios, por ejemplo, los animales nacen y ya al ratico andan brincando, andan corriendo. Sin embargo, el niño tiene que estar casi un año o un año y tanto hasta que camine en el pecho de la mamá. Y ese es un proceso, Dios lo hizo así porque el niño absorbe el sentimiento, la ternura, el amor, la dimensión femenina de la madre. Una cosa linda y hermosa, ¿verdad? Eso que sucede. Qué lástima que estos movimientos feministas hoy que quieren destruir la familia, como que quieren despertar como vergüenza en las mujeres por parir y por atender sus hijos y darle el seno y cargar el niño. Es decir, las mujeres de hoy le están despertando un sentimiento a muchas mujeres de que sea el hombre que para el niño, ¿verdad? Cuando es lo más grande, lo más sublime y lo más hermoso de un ser humano. Se lo da Dios esa característica a una mujer, ¿verdad? De parir, de ser copartícipe en el proceso mediante el cual Dios da vida a un ser humano y la mujer es partícipe de ese proceso. Es una cosa tan hermosa, la dimensión maternal. Por eso el pueblo judío nos da cátedras a nosotros de esa valoración de la mujer como madre, de esa mujer que da su seno, de esa mujer que carga al niño, de esa mujer que atiende a sus hijos, de esa mujer que derrama sobre los hijos esa dimensión, podemos decir, femenina. Entonces, Juan, recostado en el pecho de Jesús, podemos decir, Juan, que era un joven, podía tener Juan en ese tiempo unos 16 o 17 o 18 años. Era un muchacho joven, ¿verdad? Era el más joven de los discípulos. Entonces, él como que tenía una cercanía y una confianza con Jesús de tal manera que él le recostado a sus pechos y le dice, maestro, ¿quién es que te va a traicionar? ¿Verdad? Pero el aspecto es que Juan tuvo esa cercanía con Jesús y Juan dice una cosa, miren, ¿qué es lo que yo le comunico a ustedes? No fue lo que me contaron, no fue lo que me dijeron, no es lo que andan comentando y diciendo por ahí. Yo le estoy hablando de mi experiencia viva, dice San Juan con estas palabras. Le estoy hablando de una experiencia fuerte que yo estuve con Jesús. Dice él, eso lo vieron mis ojos, mis propios ojos lo vieron, mis oídos lo oyeron. Dice, y fue palpado con mis propias manos. Lo que nosotros le contamos es lo que nosotros palpamos con nuestras propias manos. Me refiero a la palabra que es la vida, a la palabra que es la vida. Hoy día, ¿verdad?, que la vida está en peligro y que hay una lucha entre la muerte y la vida y mucha gente apostando a la muerte. Jesucristo trae la vida, dice San Juan. Y vuelvo y repito que me refiero a la palabra que es la vida, que fue escuchada por estos oídos, dice, que fueron vistos por estos ojos y que fueron tocados por estas propias manos. Es decir, ¿de qué está hablando San Juan? San Juan está hablando de esa experiencia que él tuvo de Dios en Cristo, de esa experiencia, ¿verdad? Recordemos que el Papa Juan Pablo II, en los encuentros mundiales con los jóvenes, le insistía a los jóvenes, pidan tener una experiencia de Dios. Pidan tener una experiencia de Dios. Porque cuando usted tiene una experiencia de Dios, usted no se aparta de Dios más nunca.
Dice un escritor que Dios es como un avión, ¿verdad? Que el avión usted lo ve volando a 38,000 pies de altura, ¿verdad? A 38,000 pies de altura usted ve un avión volando y usted ve ese avión tan chiquitico, pero cuando usted se acerca al avión y cuando usted ve un avión por dentro, de esos aviones grandotes, un 747, un Airbus 380, un avión que coge 500 gente, usted se queda maravillado, usted viendo ese pájaro de acero, y usted dice, pero es verdad que esto vuela de tan grande. Es decir, ¿por qué Dios se parece al avión? Porque como el avión, si usted está lejos, como lo ve, pequeño. Pero cuando usted se acerca a Dios, usted puede experimentar, puede ver, puede de alguna manera palpar esa grandeza de Dios. Por eso, ustedes ven que para los jóvenes criados en esta cultura de teléfono, de punchadera, es decir, cosas que alejan de Dios, muchachos lejos de Dios, ¿cómo ven a Dios? Dios es nada, ¿verdad? Para los muchachos de ahora, un cigarrillo de droga es más importante que Cristo, más importante que Dios. Pero sobre lo que aquí Juan refiere, dice, yo le cuento a usted de algo que yo vi de cerca. La grandeza de Dios la vio Juan en Jesucristo. Lo vieron mis propios ojos, mis propias manos, mis propios oídos experimentaron. Y el Papa dice, cuando hacemos eso, pasamos por ese proceso que tuvo Juan, que experimentó a Dios, ya usted no lo va a apartar nadie de Dios. Dice, porque la vida se nos dio a conocer y hemos visto la vida eterna. Yo vi la vida eterna en Jesucristo, dice San Juan. Porque recuerden también, ¿por qué habla él de vida eterna? ¿Quién fue el primero que creyó después de la resurrección? María Magdalena fue y contó y esas cosas, pero bueno, lo que vio, se han llevado el cuerpo de Jesús. Esa fue la conclusión de él. Sale Juan corriendo con Jesús, con Pedro, a ver eso. Y los dos corrían, pero Juan, que era más joven, corría más rápido. Y no solamente por ser joven, sino esa apetencia que tenía de saber que su amigo, ese del cual estuvo tan cerca, de ese del cual él se recostó en el pecho, a ver qué había pasado. Y cuando vio todo como estaba, dice, creyó. Él vio y creyó. El primero en ver y creer fue San Juan. Y eso es lo que destaca la Sagrada Escritura y es lo que él destaca aquí. Yo vi la vida eterna. Hablamos de ella y la anunciamos. Aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Es decir, él está hablando ahí de una experiencia. Y recordemos que quisiera Juan, como lo dice, como está hablando aquí, Juan está hablando con una alegría, con una emoción, con un convencimiento, que quisiera tener él mucho más que palabras para comunicarnos a nosotros la experiencia. Y no le pasa a ustedes, ¿verdad? Cuando usted, el que es gente de oración, gente de sacramento, gente enamorada de Cristo, gente apasionada por Dios, gente que ha tenido esa experiencia de ver y experimentar la gracia de Dios en él. No ha tenido esa experiencia que cuando ven estos muchachos, ¿verdad? O esta gente como con esa indiferencia frente a Dios, con esa apatía, y que usted lo ve con esa tristeza porque no le encuentran sentido nada por no haber conocido a Dios. Y usted que conoce a Dios, usted dice, caramba, pero qué vida tan desperdiciada, qué vida tan triste, qué vida, ¿verdad? ¿Cómo? Y quisiera uno poder meterse la mano en el corazón y extraer el conocimiento que uno tiene de Dios para mostrarlo a esta generación. ¿Verdad? Que como dice Jesucristo, le cantan cánticos, le hacen una fiesta y no bailan. Entonces le hacen un velorio y tampoco lloran. Entonces,
una impotencia, ¿verdad? Muchachos que no están en su mundo y un mundo pequeñito de tristeza. Usted lo ve como con una cara de desazón muy contraria a aquel que usted ve en la presencia de Dios. Entonces, me imagino yo que Juan, al escribir esto con esa emoción que él lo dice, quisiera él entrarse la mano al corazón y extraer de allí el amor que él tiene de Dios. Esa experiencia fuerte que él tuvo de Cristo. Entonces, dice él, y les escribimos esto, aquí es que viene la palabra, dice, le escribimos esto, ¿para qué? Para que nuestra alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Oigan, ¿para qué escribe? ¿Para qué Juan nos dice eso? Para que nuestra alegría, la alegría que nosotros experimentamos en Jesús, yo que estuve tan cerca, yo que me recosté en su corazón, para que esa alegría que yo tengo, ¿verdad?, de Dios en mí, para que esa alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Su alegría llegue a plenitud. ¿Por qué? Porque si vamos a buscar la alegría en las cosas de ahora de este mundo, vamos a encontrar pequeñas alegrías, pequeños placeres, pero la alegría plena, dice San Juan, la alegría plena solamente le viene de esto, de eso que le estamos diciendo a ustedes, de Jesucristo. Si no es Jesucristo, no hay alegría ni felicidad completa. Y le voy a decir por qué yo le hablo de esto a ustedes hoy. ¿Por qué yo le hablo de esto a ustedes? Porque viendo el mundo de hoy, yo estoy en una misión en Nueva York, en la diócesis de Brooklyn y Queens. Uno viendo la cantidad de gente, sobre todo madre y padre de familia, y más madre que padre, porque la mamá es lo que más se parece a Dios. Pero el sufrimiento que experimentan tantas madres en el mundo de hoy, el sufrimiento, la desazón, la tristeza, las lágrimas, el lloro, el lamento, por las cosas que se dan en la familia. Por las cosas que se dan en la familia. La familia que es lo más amado por Dios y lo más odiado por el maligno. ¿Verdad? Lo más amado por Dios que es la familia y lo más odiado, pero no lo más odiado de lejos, sino lo más odiado y lo más atacado por el maligno, por el diablo, por Satanás. La familia. ¿Y cuáles son las causas del sufrimiento de la familia? Sobre todo en este ambiente aquí en los Estados Unidos. No es la falta de comida. En la parroquia donde yo estoy, que se llama Santísimo Sacramento, ahí le dan comida cruda a entre 600 y 800 familias todos los miércoles. Entre 600 y 800 familias. Y si no encuentran ahí, van a otra parroquia, van a otro lugar. Aquí no hay ese problema de comida. No hay un problema de comida. No es un problema de vestido, ¿verdad? En medio de, ¿verdad? Una tormenta de frío. Dice que murieron como 50 gente en el estado de Nueva York. Un frío fuerte, ¿verdad? Cosa de la naturaleza. Pero el problema no es de ropa. Si usted quiere ropa, va a cualquier centro, cualquier parroquia, Cáritas católicas, programas católicos de caridades, y le dan todo eso. Los problemas son de otra índole. Son problemas morales. Madres, ¿verdad? Mujeres con 45 años de casado y de pronto el hombre está enamorado de una jovencita que le está quitando el dinerito, lo está pelando como una tusa. Y entonces las lágrimas de madre que sus hijos, ¿verdad?, que lo crió con tanta delicadeza, y en la escuela le dijeron que la droga no es nada, y allá hasta se lo ofrecen los compañeros, se harta de droga y ya usted sabe. Hay este muchacho adicto a la droga. El problema de una sociedad también que despierte el egoísmo. No,
No te preocupes por nada, ámate a ti mismo, trabaja por tu propia felicidad, lo importante es que tú seas feliz, busca tu felicidad por encima de todas las cosas, tú lo puedes todo por ti mismo, ¿sí o qué cosa? Entonces el muchacho se vuelve rebelde contra los propios padres y ven ellos hasta un obstáculo a su felicidad como la propone el mundo. Es decir, y los problemas también, problemas de salud. Imagínense, un niño de 7 meses que ya lleva 8 operaciones y no ha salido del hospital. Es una cosa, y los padres sufriendo tanto. Porque tú vas, un día te da un dolorcito y va al médico, ay, usted tiene una cirrosis, usted tiene un cáncer, usted tiene 3 meses de vida. Todo eso se da. Y uno brega con todas esas situaciones, uno como sacerdote, y la gente, pues con tantos problemas, tantas situaciones, muy difícil, muy difícil. Y entonces, oigan bien, aquí es el centro del programa, la significación del programa que estoy haciendo. ¿Cuál es? Que nosotros debemos buscar la alegría en Jesucristo. De tal manera que nosotros lleguemos a tener una experiencia, como insistió el Papa Juan Pablo II, tengan una experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa experiencia de Dios, a nosotros nos viene de lo alto una alegría que supera el problema de la enfermedad, supera el problema que puede venir a través de una pareja que se enamora de otro, se enamora de otra. De Dios nos viene la alegría tan grande que supera el problema, es más grande que cualquier problema que haya alrededor de nosotros. Dicho de otra manera, la alegría nuestra, hay que hacerla depender del amor de Dios. Nosotros debemos hacer que nuestra alegría dependa ¿de qué? Del amor de Dios. Porque Dios es el único que nunca va a cometer un error, que nunca va a cometer una falla, que nunca te va a engañar, que nunca te va a mentir, que nunca te va a traicionar, que nunca va a hacer algo malo en contra tuyo. Eso es Dios, ¿verdad? Entonces, la alegría que se afianza en Dios es una alegría segura, una alegría perdurable, una alegría que nadie la destruye, como dice San Pablo, para que su alegría sea completa, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que con el amor de Dios yo me vuelvo un indiferente frente a las situaciones y ya un insensible. No, no es eso. Tú ves las situaciones, pero Dios mismo que te da la alegría, Él mismo te da la vía y te da camino y te da el modo para trabajar, para superar las dificultades que tú tienes alrededor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la tristeza y cuál es la depresión de mucha gente? Que mi alegría dependía de mi esposo y entonces un viejo de 60 o 70 años con su esposa de 60 o 70 años, entonces una jovencita por quitarle todo lo que tiene, entonces se le cruza al medio, una muchachita en los 20 años, va a Santo Domingo, a Colombia, se hace una operación, se ve como una muñequita Barbie, empieza a mandarle fotos a ese viejo, ¿verdad? Y entonces el viejo, como decimos en Santo Domingo, se emperra, ¿verdad? Pierde sus capacidades como de conciencia, anda como hipnotizado, anda como un lolo, como un sonso, como un lelo, ¿verdad? Y la muchachita y el hombre, un viejo en la carne. Entonces la pobre mujer, viendo esa situación, si usted no está agarrada de Dios, no es que usted no sufre esa situación, pero Dios le da una alegría a la gente que
hasta eso es superable, esas situaciones. Porque entonces la mujer sufriendo, porque ay, miren lo que me hicieron, y viene el lamento, y estoy diciendo esto porque eso es lo más que se repite en el mundo de hoy. Y entonces la mujer cae, la muchachita apostando a que el hombre se vaya de la casa y se vaya a poner porque el viejo tiene dinero, el viejo la puede ayudar a venir a los Estados Unidos, y si ya viven aquí, ese hombre, la fortuna que han trabajado la pareja, pues se gasta todo en la jovencita, y la jovencita se atraviesa. Entonces la doña, si no pide la sabiduría de lo alto, pues se pone peleona. Entonces viene fruto de los sufrimientos la diabetes, viene el colesterol, viene el mal genio, viene una peleadera, que eso es lo que quiere el viejo. Que la mujer lo bote o empiece una peleadera y una actitud de desazón en el hogar, que el hombre entonces se ve empujado a poner la muchachita, y la muchachita contentísima, no porque él tiene viejo, sino porque ese viejo tiene billetes, tiene plata, como dicen los colombianos, ¿verdad? Y lo acaba y lo vuelve como una tusa y después lo devuelve, ¿verdad? Pero se acaba una vida. Es decir, hablamos nosotros en el programa pasado hablábamos de la importancia o de lo sagrado del matrimonio, señores. Que uno habla así, pero el matrimonio, eso es de Dios. Uno no sabe hasta qué punto, cómo ve Dios eso a una gente que destruye un hogar. Muchacha, ¿verdad? Con esta operación y todas las cosas, destruyendo hogares y engatusando hombres casados y matrimonios rotos. Y esa desarmonía que se da en la vida de esos hijos, ¿verdad? Cuando se rompe un hogar, que 2 días los hijos con el papá, 3 días con la mamá, que un rato allí, que un rato aquí. Eso crea un desarmonizo, eso crea un desorden en la vida de los hijos, ¿verdad? Que eso se proyecta después en la vida social, en el aprendizaje, en el comportamiento, en todo. Un matrimonio roto, eso es una cosa, una tristeza profunda para Dios y una alegría enorme para el maligno. Por eso, uno no puede, vuelvo y repito, es la idea que estamos tratando, de que la alegría de usted dependa de Dios. La alegría depende de Dios. No es que yo no me alegre, ¿verdad? Que me dé lo mismo que el esposo o la esposa sean fiel o sean infiel y que los hijos hagan y deshagan. No. Porque la sabiduría de Dios nos da a nosotros saber que si hay algo por lo cual uno trabaja en el matrimonio, cada persona, es por la salvación personal y de los miembros de la familia. El hombre buscando la salvación de la mujer buscando la salvación del esposo, y los dos buscando la salvación de los hijos. Y los hijos creciendo bajo la autoridad, como Jesús, de sus padres, creciendo en gracia y en temor de Dios y en sabiduría divina. Entonces ese es el hogar, esa es la familia, eso fue lo que Dios creó, eso es lo bello. Pero en vez de este mundo de desbarajuste, nosotros debemos hacer una vida espiritual tan profunda que uno esté conectado directamente con Dios a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de las buenas obras, a través de una vida, ¿verdad?, de temor de Dios. Entonces, para que mi alegría esté conectada a Dios, que sea una alegría plena, y que cuando vengan las situaciones con ese hombre, ¿verdad? Porque matrimonio, ay, que nosotros teníamos 40 años, 45 años, 35 años, que yo cuánto, muchísimos años. Y le pasa a los hombres como Salomón, que fue después de viejo que perdieron la cabeza, ¿verdad? Perdieron la cabeza de Salomón. Durante tuvo joven, muy bien. Pero terminó mal, porque estando viejo, no podía ver escoba con falda como dice. Todas las mujeres le caía arriba y fue. Más de 700 esposas, más de 300 concubinas o amantes, ¿verdad? Y entonces no hay edad para que
alguien del hogar pierda la cabeza, hasta mujeres también, ¿verdad? Pierden la cabeza cuando le llega la edad. Y hombres que pierden la cabeza. Hijos que son muy buenos y que usted los crió en la iglesia y que fueron monaguillos y que usted los catequizó. Fueron a la escuela, fueron a la universidad y ya vienen harto de droga. Pues la sociedad les dice que eso no es nada. Entonces, hermanas y hermanos, la alegría nuestra debe venir de Dios, como dice Filipenses. Vamos a buscar qué nos dice Filipenses en el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4 de Filipenses. Vamos a buscarlo por aquí. En la carta a los Filipenses, San Pablo nos da una exhortación. 4, Filipenses 4, desde el versículo 4. Dice él, señores, San Pablo en la carta a los Filipenses 4, versículo 4. Señores, estén alegres siempre, pero alegres en el Señor. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito. Estén alegres en el Señor. San Pablo está claro en una cosa. Que solamente Dios da una alegría que es constante. Cuando usted está en la presencia de Dios, puede ser que un día, ¿verdad?, que usted amanezca un poquito bajo de ánimo y una cosa, pero esa alegría de estar unido a Dios, de servir en la iglesia, de recibir los sacramentos, oiga, esa es la alegría constante. Y por eso incluso la importancia de una vida espiritual, piadosa, constante, un programa de vida. Usted tener hora para levantarse a rezar rosario. Usted tener horario para ir a la iglesia. Usted tener horario para leer la palabra de Dios. Usted tener horario para hacer obras de bien. Usted tener horario para visitar enfermos. Usted tener horario para, de alguna manera, estar siempre unido a Dios, ¿verdad? Y hay que estar siempre unido a Dios porque su enemigo, el diablo, como león rugiente, dice Pedro, anda buscando a quien devorar. Su enemigo, el diablo, anda buscando, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, resistirle firme en la fe. Y si el demonio va pasando y nos ve que estamos sueltitos de Dios, que estamos medio alejaditos de Dios, que le hemos cogido vacaciones a la vida espiritual, ahí viene y agarra. Y lo más fácil es dejarse agarrar por el demonio, pero lo difícil es soltarse. Es muy fácil dejarse agarrar, pero soltarse, eso sí es difícil. De tal manera que lleguemos, como dice Juan Pablo II, a una experiencia de Dios que podamos nosotros decir, como dice San Pablo en la carta a los romanos. ¿Qué nos dice San Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8, 35 y siguiente? Oigan lo que dice San Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice San Pablo. ¿Quién nos separará? Y San Pablo no solamente habla a título personal, sino que habla también en nombre de todos aquellos que han tenido una experiencia fuerte de Cristo. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿A causa de las pruebas? Las pruebas nos apartarán del amor de Dios. Ay, Padre, que yo tengo tiempo que no vengo a la iglesia. ¿Y por qué? Ay, la tristeza y la depresión. Porque mi esposo, porque mis hijos, porque la familia, porque mi hermano, porque mi papá, porque hay un problema de un terreno, porque la herencia. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Dice San Pablo. No. ¿Acaso las pruebas, las aflicciones, la persecución? Ay, que en la iglesia dijeron, y que allí me acusaron, y que allí qué sé yo qué cosa. Si te fuiste, no tenía la experiencia de Dios. ¿Acaso el hambre o la falta de cosas, los peligros o la espada?
Como dice la Escritura, tu causa nos arrastra continuamente a la muerte. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Pero no, dice San Pablo. No. En todo eso saldremos triunfantes, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrá apartarnos del amor de Cristo, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nadie, ¿verdad? Por eso uno desearle siempre al otro y pedir para nosotros mismos que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios. Que nada ni nadie, ni ninguna circunstancia nos aparte a nosotros del amor de Dios. Fue la experiencia de San Pablo, ¿verdad? Y la experiencia de San Juan. Yo le hablo, dice San Juan, no de lo que me dijeron, sino de lo que oyeron estos oídos, de lo que vieron estos mis propios ojos y de lo que palparon mis propias manos. Yo experimenté a Jesucristo. Y miremos que sí, ¿cómo comienza la fe en nosotros? Naturalmente, a través de los oídos. A través de eso comienza la fe. Porque uno cuando estaba pequeño en la familia, pues se rezaba el rosario, uno oía el rosario y lo mandaban para la misa uno, ¿verdad? La familia, los padres llevaban a uno a la iglesia, ¿verdad? Entonces, uno empezó oyendo cosas que quizá a uno en ese momento ni le interesaban. Y quizá fue el caso mío, había que rezar rosario. No era si tú querías o no querías, había que rezar rosario. Y uno en ese momento ni quería, ni entendía, ni le daba deseo. ¿Quería yo caminar 2 o 3 kilómetros los domingos para ir a misa? No necesariamente, pero me hacían ir. Yo tenía que ir. Y ir el domingo en la tarde con ese solazo donde doña Micaela, que nos hablaba de San Francisco, de las enseñanzas de San Francisco. Y uno oyendo esas cosas ahí, con deseo, sin deseo, queriendo, no queriendo, mandaban a uno y uno tenía que ir. Uno oía. Pero llega el momento, y yo recuerdo que mi hermana llegó a Italia en el año 92 y ella me escribió una carta donde me decía, gracias a Dios que encontré una iglesia y Radio María y un sacerdote muy bueno para poner en práctica lo que en mi casa nos enseñaron, ¿verdad? Y ya uno después, eso que le enseñaron a uno, uno lo hace propio, uno lo hace de uno, y uno con el tiempo va teniendo esa experiencia de Dios, esa experiencia del amor de Dios. Y ya uno disfruta, antes quizás de pequeño uno no disfrutaba el rosario, como lo disfruta ahora, de manera personal, que uno de rodillas y rezando el rosario, o que uno va y se confiesa, no porque mandaron a uno, como cuando uno se hizo la primera comunión, mira, vete a confesar que tú vas a hacer la primera comunión y váyase para la catequesis para que haga los sacramentos y mire que la confirmación. Y uno iba, ¿verdad? Uno era sumiso, pero uno no lo hacía con ese interés personal. Pero esa fe que comenzó en el oído, pues uno la lleva al corazón con las prácticas piadosas y del bien hacer. Entonces, pero la cuestión es que nos dice, San Juan nos dice a nosotros, miren, ustedes pueden experimentar ese amor. Nosotros les comunicamos eso para que nuestra alegría esté en ustedes y esa alegría llegue a plenitud, nos dice San Pablo. Y vuelvo y repito, ¿cuál es la intención de este programa? ¿Cuál es la intención de este programa? Que nosotros hagamos de Cristo la columna firme y fuerte de donde depende nuestra alegría. La alegría fundamental en la vida humana no puede depender
del esposo, porque si el esposo hace las cosas como la esposa quiere, ella está muy feliz y contenta. Y si la esposa hace las cosas como dice el esposo, ay, yo sí estoy feliz, estoy contento. Pero entonces el esposo hizo una cosa, o la esposa hizo una cosa que no, yo no quería, que el otro no quería. Entonces ahí ya estamos tristes y estamos dando pena y estamos dando lástima y estamos nosotros muriéndonos y vienen las enfermedades y viene el mal humor y nos volvemos peliones, nos volvemos sangruces, nos volvemos bravos y bueno, todo lo negativo viene, ¿verdad? Entonces, la que quiere quitarle el esposo, el que quiere quitarle la esposa, decir, a veces por el dinerito y esas cosas, feliz y contento cuando ve esos pleitos. A eso apuestan esa gente que están destruyendo matrimonio, a que el matrimonio se vuelva un corral de perro y gato, ¿verdad? De pelea, de rencilla, de amargura, de reproche, para ella quitarle las cosas, ¿verdad? Tanto a él como a ella, porque se da en el mundo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, ¿por qué uno insiste tanto? Porque es la vida diaria, es la vida diaria. El 60 o 70% de las mujeres que vienen a hablar con uno es de los problemas, de las situaciones fuertes que se viven en el hogar, ¿verdad? Hay situaciones de infidelidad, de pornografía, de prostitución, de engaño, de mentira, de cuantas cosas. Todo eso se ve. Y entonces, a partir de eso uno habla. Y uno se da cuenta de una cosa entonces, que es posible, eso es posible, porque yo lo he visto en mucha gente, que el amor de Dios es una cosa tan grande y la vida espiritual es una cosa tan profunda y tan firme que los problemas, ¿verdad?, se subestiman. Entonces, si uno no está agarrado de Dios, te mata el problema con el esposo, te mata el problema con la esposa, te mata los problemas y las situaciones con los hijos, te mata las situaciones con la familia, por la herencia, o por discordia, o por pelea, o por envidia, o por esto, por lo otro. Señores, es que estamos viviendo un mundo complejo. Quizá el mundo siempre sea así, pero con estas cuestiones de redes sociales y el internet y la televisión y la noticia y las cosas, pues es decir, las cosas se vuelven más grandes, ¿verdad? Porque quizá antes la gente mantenía distancia, pero ahora la gente allá y aquí estamos todos uno encima de otro con los teléfonos, porque ahí se ve todo. Ay, miren lo que dijo fulano. Y a veces hasta por error, gente que ponen cosas y que calladito, pero ahí está la foto y ahí está el comentario y todo el mundo ve esas cosas. Y entonces se complica la vida. Y hoy día, el que no se agarra de Dios, el que no se agarra firmemente de Dios hoy, oiga, termina mal, termina mal. Y anda esa ola de depresión y de amargura y de llanto arropando a todo el mundo. Tantos hogares, ¿verdad? Que usted lo ve por fuera muy bonito, casa muy bonita, con mucho lujo y mucho mueble y toda la cosa, pero se viven infiernos cuando no está Dios. Solo Dios da la armonía al hogar, solo Dios da armonía a nuestros corazones. Solamente Dios da esa seguridad en una alegría que es plena. Porque vuelvo y repito, las cosas de este mundo te dan a ti una alegría pasajera, transitoria, pero, ay, me hicieron tal cosa, pues ahí me deprimo. Y pasó esto, pues ahí me estoy muriendo. Pues ahí mato al otro, ¿verdad? Tanta violencia que hay, ¿verdad? Que ese hombre que dijo a la mujer, yo te amaré hasta que la muerte nos separe, pues él apresura esa muerte matando a su cónyuge. Es una cosa muy triste. Y mujeres, que me separé del esposo porque yo no aguantaba nada, él me maltrataba y tengo miedo que me mate. Que era la policía, que él era esto. Señores, estamos viviendo tiempos complejos y no es que uno quiera como ser pesimista, pero lo que estamos diciendo que los mismos tiempos que estamos viviendo deben nosotros a empujarnos a agarrarnos de Dios, a depender de Dios, a que sea Dios nuestro socorro y nuestro sostén. Y quien pone su esperanza en Dios
jamás será defraudado. Jamás será defraudado. Hermanas y hermanos, demos gracias a Dios por todas sus bendiciones y pidamos a Él la gracia de que Él mismo nos dé esa fuerza de permanecer unido a Él. Permanezcan en mi amor, dice Jesús, permanezcan en mi amor. Como el Padre me amó, yo les he amado. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mí y su alegría será plena en ustedes. Lo mismo que dice San Juan en esa carta. Por eso, hermanas y hermanos, San Juan cuenta su experiencia. Y la San Juan siente una alegría, una pasión tan grande que quiere que todo el mundo experimente lo mismo. Y uno podrá pensar, pero que ellos tuvieron suerte y ahí estaba Jesús. Nosotros tenemos a Jesús en la Eucaristía, en la iglesia, en los sacramentos, en su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la expresión como que encierra todo, Jesús que dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo les aliviaré. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, yo les aliviaré. Usted tiene problemas en su hogar, ponga todo en manos de Dios. Rece mucho rosario, levántese a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, como hacen muchos. Y rece el rosario de la misericordia, récele el rosario de la Virgen, agárrese de la Santísima Virgen María. Agárrese de Dios y de la Santísima Virgen María. Y encontraremos consuelo y encontraremos paz y encontraremos el modo de superar las dificultades. No permitamos que las dificultades nos destruyan. Destruyamos las dificultades con el poder de Dios. Hermanas y hermanos, y así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Deseando que tengamos un año bonito. Que tengamos un año bonito en Cristo Jesús. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, su mejor compañía, y con MRC Estudio. Dios les bendiga. Nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él